Trueno jamás se había portado de esa manera. El perro jalaba la correa con una insistencia desesperada, sus ojos clavados en la ladera este del rancho, donde el reciente deslizamiento de tierra había dejado cicatrices frescas en el monte. Tadeo Santos soltó un suspiro resignado mientras el sol de la mañana calentaba su espalda. Llevaba 3 días observando los daños que las lluvias torrenciales habían causado en su propiedad, calculando mentalmente cuánto le costaría reparar los caminos de terracería que comunicaban su rancho con el pueblo más cercano en Jalisco. Las botas se hundían en el lodo rojizo mientras seguía a Trueno cuesta arriba. El perro prácticamente lo arrastraba, algo completamente fuera de su carácter habitual. A sus 52 años, Tadeo había aprendido a leer las señales de la tierra, pero nunca había visto a su compañero de 8 años comportarse así. El animal gemía y arañaba el suelo, la mirada fija en un punto específico donde las rocas del tamaño de automóviles se habían desplazado, dejando al descubierto capas de tierra que no veían la luz del sol desde hacía décadas. Fue entonces que lo vio, entre el caos de piedras volcánicas y tierra removida, algo que definitivamente no era natural. Una estructura de concreto asomaba entre los escombros, cubierta de musgo y raíces que habían crecido sobre ella durante años. Tadeo se acercó con cautela, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. La superficie era lisa, demasiado perfecta para ser una formación natural. Pasó la mano sobre ella y sintió la frialdad del concreto bajo sus dedos callosos. Trueno ladró con urgencia y comenzó a escarbar frenéticamente alrededor de lo que parecía ser el borde de algo más grande. Tadeo se arrodilló junto al perro y empezó a apartar la tierra con las manos. El lodo se desprendía en grumos pesados, revelando más de la estructura oculta. Sus dedos tocaron metal frío, una bisagra. Su respiración se aceleró cuando comprendió lo que estaba viendo. Era una puerta de acero, pintada de un verde militar desvaído, con un mecanismo de cierre que parecía salido de otra época. El óxido había hecho su trabajo en los bordes, pero la estructura principal permanecía sorprendentemente intacta. En el centro, apenas visible bajo décadas de suciedad acumulada, había un símbolo grabado, un escudo con las letras CFM, entrelazadas, y una fecha, 1974. Tadeo se sentó sobre sus talones, limpiándose el sudor de la frente con el paliacate que llevaba al cuello. Ferrocarriles Mexicanos. Su abuelo había trabajado para esa compañía antes de que él naciera. Recordó vagamente historias que su madre contaba sobre el viejo Jacinto Santos, un ingeniero que supervisaba operaciones en la región durante los años 70. Pero su madre nunca había mencionado nada sobre una instalación en su propiedad. El mecanismo de la puerta resistía, pero el deslizamiento había aflojado el sello de tierra que la había mantenido oculta. Con esfuerzo, Tadeo logró introducir los dedos en un borde y tiró con fuerza. El metal gimió en protesta, las bisagras crujieron después de medio siglo de inmovilidad. La puerta cedió apenas unos centímetros, lo suficiente para que una corriente de aire frío escapara del interior. El olor a tierra húmeda y metal oxidado lo golpeó en la cara. Trueno metió el hocico en la apertura y gimió. Tadeo sacó su celular del bolsillo de la camisa de mezclilla y encendió la linterna. El haz de luz penetró la oscuridad, revelando una escalera de concreto que descendía en un ángulo pronunciado. Los escalones estaban cubiertos de polvo, pero intactos. Las paredes eran de concreto reforzado, profesionalmente construidas, con tuberías de metal corriendo a lo largo del techo. Esto no era una simple bodega o refugio improvisado. Era algo planeado, algo importante, algo que alguien había querido mantener muy oculto.
Tadeo sacó la puerta por completo con un esfuerzo final. La estructura cayó hacia un lado con un golpe sordo que resonó en la mañana silenciosa. La entrada quedó completamente expuesta. Una boca oscura que parecía tragarse la luz del sol. Se asomó con cautela, alumbrando hacia el interior con el celular. La escalera bajaba aproximadamente 10 metros antes de girar en un ángulo que impedía ver más allá. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo más relatos increíbles, pero lo que Tadeo estaba por descubrir lo cambiaría todo, no solo para él, sino para toda la región. Tenía que bajar. La curiosidad era demasiado fuerte y, de alguna manera, sentía que esto estaba conectado con su familia, con su abuelo, con secretos que habían permanecido enterrados durante 50 años. Tadeo colocó el pie en el primer escalón, probando su estabilidad. El concreto era sólido. Trueno bajó detrás de él sin dudar, como si supiera exactamente a dónde ir. La temperatura descendía con cada paso. Las paredes estaban húmedas, pero no deterioradas. Quien había construido esto sabía lo que hacía. La estructura estaba diseñada para durar. Al llegar al descanso, el corredor giraba bruscamente hacia la izquierda y continuaba horizontal. Tadeo siguió adelante, la luz de su celular rebotando en las paredes de concreto. 30 metros más adelante, el pasillo se abría en una cámara más amplia. Tadeo se detuvo en seco, el aliento atrapado en su garganta. La habitación medía aproximadamente 8 metros de largo por 6 de ancho, con techo abovedado de casi 4 metros de altura. Pero no fue el tamaño lo que lo dejó paralizado, sino lo que había dentro. Estantes metálicos cubrían 3 de las 4 paredes, del suelo al techo. Cajas de madera y metal llenaban los anaqueles, cada una etiquetada con números y códigos que no significaban nada para él. En el centro de la habitación había una mesa de metal con papeles esparcidos sobre su superficie, como si alguien hubiera salido apresuradamente y nunca regresado. Una silla de oficina oxidada yacía volcada en el suelo. 3 archiveros metálicos altos estaban alineados contra la pared del fondo. Tadeo se acercó a la mesa con piernas temblorosas. Los documentos estaban amarillentos pero legibles. Tomó el primero con manos que le temblaban ligeramente. Era un plano dibujado a mano con tinta azul sobre papel vegetal. Mostraba una red de túneles subterráneos que se extendían por kilómetros, con marcas que indicaban profundidades, dimensiones y ubicaciones precisas. En la esquina superior derecha, escritas con caligrafía clara y profesional, estaban las palabras Proyecto Ferrocarril Subterráneo CFM, Fase 3, Confidencial. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Dejó el plano y tomó otro documento. Este era una carta oficial, con el membrete de Ferrocarriles Nacionales de México, fechada el 15 de agosto de 1974. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. Por orden directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto Corredor Subterráneo debe ser suspendido de manera inmediata. Todos los registros oficiales serán transferidos a archivo muerto bajo clasificación de seguridad nacional. El ingeniero Jacinto Santos Ramírez será relevado de sus funciones con indemnización completa y acuerdo de confidencialidad permanente. Jacinto Santos Ramírez, su abuelo. Las letras parecían bailar frente a sus ojos. Tadeo tuvo que sentarse en el borde de la mesa porque sus piernas amenazaban con fallarle. Su abuelo había estado a cargo de esto, lo que fuera que esto significara, y había sido cerrado abruptamente, sellado y olvidado. Trueno ladró desde el otro lado de la habitación. El perro estaba frente a uno de los archiveros, rascando la base del mueble.
Tadeo se acercó y tiró del cajón superior. Estaba atorado por el óxido, pero cedió con un chirrido agudo. Dentro había carpetas organizadas meticulosamente, cada una con etiquetas escritas a máquina. Sus ojos se posaron en una que decía «Personal in Jata Santos, privado». La sacó con reverencia y la abrió sobre la mesa. Dentro había fotografías en blanco y negro. La primera mostraba a un hombre de unos 40 años, de pie frente a una locomotora, con casco de ingeniero y expresión seria. Tadeo sintió un nudo en la garganta. Reconoció ese rostro de las pocas fotografías que su madre había guardado. Era su abuelo, 30 años más joven de como lo recordaba de su infancia. Había más fotos. Docenas de hombres trabajando en lo que parecía ser la construcción de túneles masivos, maquinaria pesada, rieles siendo instalados en profundidades subterráneas. Una en particular lo dejó sin aliento. Mostraba una caverna enorme, iluminada por reflectores, con lo que parecían ser vagones de tren estacionados en vías que desaparecían en la oscuridad. Debajo de las fotografías había un sobre manila sellado con lacre rojo que se había agrietado con el tiempo. Las manos de Tadeo temblaron cuando lo abrió. Dentro había un documento manuscrito, varias páginas escritas con la letra cuidadosa de su abuelo. Comenzó a leer y con cada palabra la realidad que conocía se desmoronaba. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontraste lo que dejé oculto. Hijo, nieto o quien sea que lleve mi sangre, necesitas saber la verdad sobre lo que pasó aquí. El proyecto no era solo un corredor ferroviario, era mucho más que eso. En 1972, durante las excavaciones preliminares para expandir la red ferroviaria hacia el interior de Jalisco, descubrimos algo extraordinario. A 60 metros bajo la superficie, justo debajo de estas tierras que ahora son tuyas, encontramos una veta mineral que los geólogos describieron como la más rica descubierta en México en 50 años. No era solo plata, era plata de alta pureza mezclada con oro y otros minerales valiosos, distribuida en una formación que se extendía por más de 5 kilómetros. El gobierno federal decidió mantenerlo en secreto. Construimos esta instalación como base de operaciones encubierta, disfrazada como parte del proyecto ferroviario. Durante 2 años extrajimos mineral en silencio, registrándolo bajo códigos falsos, desviando los reportes oficiales. El valor de lo extraído superaba los 100 millones de pesos de aquella época, pero hubo presiones. Intereses extranjeros querían acceso, funcionarios corruptos querían su tajada. Cuando me negué a falsificar los reportes geológicos para subestimar el valor real de la veta y facilitar la venta a una corporación estadounidense, me convirtieron en un problema. El proyecto fue cancelado oficialmente en 1974. Me obligaron a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de cárcel. Cerraron los accesos principales con explosivos controlados, sellaron los túneles, borraron todos los registros. Me dieron esta tierra como compensación y soborno para mi silencio. Pero lo que no sabían es que yo había construido esta cámara de respaldo, este refugio secreto, donde guardé copias de todo, cada documento, cada fotografía, cada prueba de lo que realmente existía debajo de la tierra. La veta sigue ahí, inexplotada, olvidada, esperando. Las coordenadas exactas y los mapas de acceso están en el tercer archivero, en un sobre marcado con tu nombre. Sí, tu nombre, porque yo sabía que algún día, cuando el tiempo fuera correcto, la verdad saldría a la luz. Protege esta información, úsala sabiamente. Esta tierra, esta riqueza, pertenece a nuestra familia y a nadie más. La carta estaba firmada con tinta azul desvanecida. Jacinto Santos Ramírez, junio 1975. Tadeo tuvo que leer el documento 3 veces para convencerse de que era real.
Sus manos temblaban tanto que el papel se agitaba. Se dirigió al tercer archivero con pasos vacilantes. El cajón superior se abrió fácilmente, como si hubiera sido usado más recientemente que los otros. Adentro, exactamente como había dicho su abuelo, había un sobre grande de papel manila. En la parte frontal, escrito con marcador negro que había resistido el paso del tiempo, estaba su nombre completo: Tadeo Santos García. Su abuelo había muerto cuando él tenía apenas 7 años. Era imposible que hubiera sabido cómo se llamaría su nieto. Pero ahí estaba su nombre, escrito décadas antes de su nacimiento. A menos que... Tadeo recordó vagamente que su nombre había sido elección de su abuelo. Insistió en ello poco antes de morir. Su madre siempre decía que el viejo Jacinto había sido muy específico al respecto. Abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había mapas topográficos detallados, marcados con rojo y azul. Coordenadas GPS, escritas a mano en los márgenes. Aunque GPS no existía en 1975, su abuelo había anotado referencias terrestres equivalentes. Planos de ingeniería mostrando exactamente dónde estaban los accesos sellados y cómo podían ser reabiertos de forma segura. Reportes geológicos completos con análisis de la composición mineral. Y lo más importante, escrituras de propiedad originales que mostraban que las tierras concedidas a Jacinto Santos incluían no solo los derechos de superficie, sino también derechos minerales completos hasta 200 metros de profundidad. Había algo más en el sobre. Un documento legal certificado ante notario público en 1974. Que establecía que todos los derechos minerales bajo la propiedad conocida como Rancho El Mezquite pertenecían exclusivamente a Jacinto Santos Ramírez y sus herederos directos a perpetuidad. El documento tenía sellos oficiales, firmas de 3 testigos y el sello del Registro Público de la Propiedad de Jalisco. Tadeo se dejó caer en el suelo de concreto, su espalda contra el archivero frío. Todo esto era suyo. La veta mineral, los túneles, la riqueza inexplotada que yacía 60 metros bajo sus pies. Su abuelo lo había planeado todo. Había jugado el juego largo. Había protegido el futuro de su familia de la única manera que pudo. Pero entonces un pensamiento frío le recorrió la espalda. Si esto era tan valioso, si había intereses poderosos involucrados 50 años atrás, ¿qué pasaría cuando se enteraran de que el secreto había sido descubierto? Como si el universo respondiera a su pregunta, su celular vibró. Tenía señal débil pero suficiente, un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Santos, representamos a la Corporación Minera del Pacífico. Hemos notado actividad reciente en su propiedad. Nos gustaría discutir una propuesta. Llegaremos a su rancho en 2 horas. El teléfono casi se le cayó de las manos. Nadie sabía que había encontrado esto. Había bajado hace menos de 1 hora. ¿Cómo diablos? Sus ojos se posaron en las rocas del techo de la cámara. El deslizamiento. Por supuesto. Un deslizamiento de tierra lo suficientemente grande para ser detectado por sensores sísmicos. Si alguien estaba monitoreando la zona, buscando cualquier alteración que pudiera revelar las instalaciones ocultas, el movimiento de tierra masivo habría sido como encender una bengala. Tenía que salir de ahí ya. Tadeo empezó a meter documentos en el sobre, sus movimientos torpes por el pánico creciente. Tomó las escrituras, los mapas, las fotografías más importantes. No podía llevarse todo, pero necesitaba las pruebas esenciales. Trueno ladraba nerviosamente, sintiendo el cambio en el estado de ánimo de su dueño. Corrió hacia la salida con el sobre apretado contra su pecho y Trueno pisándole los talones. Los escalones parecían más empinados subiendo, sus pulmones ardían cuando emergió a la luz cegadora del mediodía.
Había estado bajo tierra más tiempo del que pensaba. Su camioneta estaba donde la había dejado, al pie de la ladera, pero no estaba sola. Una Suburban negra de vidrios polarizados estaba estacionada al lado, las llantas todavía levantando polvo de su llegada reciente. Dos hombres estaban de pie junto a su vehículo, mirando hacia la ladera donde él acababa de aparecer. El más alto vestía traje gris oscuro completamente fuera de lugar en el ambiente rural. Tenía unos 55 años, cabello plateado peinado hacia atrás, lentes oscuros que ocultaban sus ojos. El otro era más joven, tal vez 40, con complexión robusta, camisa negra abierta en el cuello y una expresión que Tadeo reconoció inmediatamente, músculo contratado. «Don Tadeo, supongo», dijo el del traje con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su voz era suave, educada, peligrosa. «Soy Fernando Villaseñor, vicepresidente de Corporación Minera del Pacífico. Llegamos temprano». «Esperamos que no le importe». Tadeo bajó la colina tratando de mantener la calma, el sobre oculto detrás de su espalda. Trueno gruñía sordamente, el pelo del cuello completamente erizado. El perro nunca gruñía a extraños. «No esperaba visitas», dijo Tadeo con voz firme, a pesar del miedo que le apretaba el pecho. «Sí, bueno, cuando detectamos el movimiento sísmico en esta zona específica, consideramos prudente actuar con rapidez». Villaseñor dio un paso hacia adelante, sus zapatos de cuero italiano completamente cubiertos de polvo rojo. «Verá, don Tadeo, esta tierra tiene una historia interesante, una historia que involucra a su abuelo, un proyecto abandonado y ciertos recursos que nunca fueron oficialmente contabilizados». El hombre sabían exactamente qué había bajo la tierra. «No sé de qué habla», mintió Tadeo. Villaseñor se rió, un sonido seco y sin humor. «Claro que sabe. De hecho, apuesto a que acaba de descubrir exactamente de qué hablo. Ese sobre que esconde detrás de su espalda, por ejemplo. Me imagino que contiene documentos bastante interesantes». El hombre más joven dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia algo bajo su camisa. Tadeo sintió su boca secarse. «Mire, don Tadeo, seamos razonables», continuó Villaseñor con tono conciliador. «Usted es un hombre simple, un ranchero. Tiene deudas, ¿verdad? Escuché que el banco está por ejecutar la hipoteca de esta propiedad. 3 meses de atraso en los pagos. Qué coincidencia desafortunada que un deslizamiento revelara un secreto enterrado justo cuando está a punto de perderlo todo». La sangre de Tadeo se heló. Nadie excepto él y el gerente del banco sabían sobre sus problemas financieros. Estos hombres habían investigado, habían estado preparándose para este momento. «Tenemos una propuesta generosa», siguió Villaseñor. 5 millones de pesos por la propiedad. Transferencia inmediata. Puede liquidar sus deudas, comprar otro rancho, vivir cómodamente. Todo lo que tiene que hacer es firmar y olvidar lo que encontró hoy. ¿Y si me niego? La voz de Tadeo sonó más firme de lo que se sentía. La sonrisa de Villaseñor se desvaneció. Entonces las cosas se complican. Los documentos que encontró, ¿qué cree que valen realmente? Son papeles viejos de un proyecto cancelado. Podemos probar que esas escrituras minerales fueron obtenidas bajo circunstancias irregulares. Su abuelo firmó acuerdos de confidencialidad que técnicamente usted está violando en este momento. Podríamos hacer su vida muy, muy difícil». El hombre más joven sacó un cigarrillo y lo encendió, sus ojos nunca dejando de mirar a Tadeo. El mensaje era claro. Ellos tenían el poder, los recursos, los contactos. Él era solo un ranchero endeudado sin nadie que lo respaldara. «Necesito tiempo para pensar», dijo Tadeo, cada músculo de su cuerpo tenso y listo para huir. «Claro», dijo Villaseñor, pero su tono indicaba que la paciencia era limitada. «Tiene hasta mañana al mediodía. Volveremos con los papeles.
y don Tadeo sería prudente que no compartiera su descubrimiento con nadie. Sería una lástima que alguien resultara lastimado por información que no le concierne. Los dos hombres subieron a su Suburban. El motor arrancó con un rugido de poder. Villaseñor bajó la ventana. «Ah, y don Tadeo, no se moleste en ir con las autoridades locales. El delegado municipal es un viejo amigo de nuestra corporación. De hecho, varios funcionarios estatales tienen muy buenos acuerdos con nosotros. Piénselo». La Suburban se alejó levantando una nube de polvo que tardó minutos en asentarse. Tadeo permaneció inmóvil hasta que el vehículo desapareció de la vista. Solo entonces sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse contra su camioneta. Trueno empujó su hocico contra la mano de su dueño, un gesto de consuelo. Tadeo acarició la cabeza del perro con dedos temblorosos. Tenía menos de 24 horas para decidir qué hacer. Podía vender, tomar el dinero, huir. O podía pelear contra una corporación que obviamente tenía recursos ilimitados y cero escrúpulos. Su teléfono sonó, haciéndolo saltar. Otro número desconocido. Contestó con mano temblorosa. ¿Tadeo Santos? Era una voz de mujer, mayor, temblorosa pero urgente. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Estela Ramírez. Tu abuelo Jacinto era mi hermano mayor». Tadeo sintió que el mundo se inclinaba. Su abuelo tenía una hermana, pero había muerto décadas atrás, o eso le habían dicho. «No estoy muerta, muchacho, aunque muchos quisieran que lo estuviera. Escucha con atención, porque no tenemos mucho tiempo. Encontraste la cámara, ¿verdad? Y ya vinieron los buitres de la corporación minera. ¿Cómo sabe? Porque llevamos 50 años esperando este momento. Necesito que vengas a mi casa inmediatamente. Vivo en el kilómetro 7 de la carretera a Lagos, la casa de adobe con bugambilias rosas. No le digas a nadie a dónde vas. Trae los documentos. Y Tadeo, corre. Ellos están vigilando tu rancho ahora mismo». La llamada se cortó. Tadeo miró alrededor con paranoia creciente. La carretera estaba vacía, pero había docenas de lugares donde alguien podría esconderse con binoculares. Si realmente lo estaban vigilando, ir directamente por el camino principal sería estúpido. Conocía otro modo. Un sendero viejo que conectaba su propiedad con la de los Martínez, que a su vez tenía acceso a un camino secundario que eventualmente llegaba a la carretera Lagos. Tomaría más tiempo, casi 30 minutos a pie cortando por el monte, pero sería prácticamente imposible de seguir en vehículo. Tadeo abrió la camioneta y sacó su mochila de trabajo. Metió el sobre dentro junto con una botella de agua y su navaja. Le puso a Trueno su correa más resistente. «Vamos, muchacho, tenemos que movernos». Corrieron hacia el oeste, donde un grupo denso de mezquites y huizaches marcaba el inicio del sendero oculto. Las ramas arañaban su cara y brazos mientras avanzaba a paso rápido, pero no disminuyó la velocidad. Trueno corría a su lado sin dudar, sus patas encontrando apoyo donde Tadeo tenía que esforzarse. 40 minutos después, sudando y con la camisa desgarrada en 2 lugares, Tadeo emergió en el patio trasero de la casa que Estela Ramírez había descrito. Era una construcción tradicional de adobe pintado de blanco, con un corredor amplio lleno de macetas con geranios y bugambilias que trepaban por las columnas de madera. El lugar parecía sacado de otra época, bien cuidado, pero deliberadamente discreto. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Una mujer de unos 80 años, pequeña pero con ojos fieramente inteligentes, lo miró de arriba abajo. «Te pareces tanto a él», dijo con voz quebrada por la emoción. «Entra rápido». El interior de la casa era fresco y sombreado. Estela lo guió a una sala pequeña donde otro hombre mayor estaba sentado en un sillón de cuero gastado. Debía tener cerca de 90 años.
con una mata de cabello blanco y manos nudosas que sostenían una taza de café. «Tadeo, él es Esteban Morales», dijo Estela. «Trabajó con tu abuelo en el proyecto. Era su asistente de ingeniería y su mejor amigo». Esteban se puso de pie con dificultad y extendió la mano. Su apretón era sorprendentemente firme. «Tu abuelo fue el hombre más íntegro que conocí», dijo Esteban con voz grave, «y el más terco también. Se negó a dejarse comprar cuando todos los demás aceptaron el soborno y el silencio». Tadeo se dejó caer en una silla, su mente dando vueltas. «No entiendo. ¿Por qué esperaron 50 años? ¿Por qué ahora?» Estela y Esteban intercambiaron miradas. Fue ella quien habló. «Porque Jacinto nos hizo prometer que no interferiríamos hasta que las condiciones fueran las correctas. Él sabía que eventualmente la corporación regresaría. Han estado comprando propiedades en la zona por décadas, preparándose. Pero necesitaban un catalizador, algo que les diera excusa legal para reclamar los derechos minerales. El deslizamiento fue ese catalizador, y tu descubrimiento también. Hicieron que el deslizamiento ocurriera», dijo Esteban con amargura. «Perforaciones exploratorias en la montaña hace 3 meses. Debilitaron la ladera intencionalmente, esperaron a que las lluvias hicieran el resto. Necesitaban que se revelara la entrada para poder argumentar que habías violado sellos de seguridad federales». Tadeo sintió náuseas. «Planearon todo esto». «Y nosotros también», dijo Estela con una sonrisa que no tenía nada de dulce. «Jacinto nos dejó instrucciones muy específicas. Cuando llegara el momento, cuando su heredero encontrara la cámara, nosotros activaríamos el plan de respaldo. Tu abuelo documentó todo, Tadeo. No solo lo que estaba bajo tierra, sino también cada centavo que la corporación pagó en sobornos, cada funcionario que compraron, cada falsificación que hicieron en los registros oficiales. Todo». Esteban se levantó y caminó hacia un mueble antiguo de madera. Sacó una caja de metal con cerradura. «Jacinto me dio esto 3 días antes de morir. Me hizo jurar que solo la abriría cuando tú encontraras la cámara. Llevo 50 años guardándola, cambiándola de escondite, protegiéndola. El deslizamiento de ayer me dijo que el tiempo había llegado». Abrió la caja. Dentro había otro conjunto de documentos, más fotografías y algo que hizo que los ojos de Tadeo se abrieran completamente. Una grabadora de cinta antigua con 3 casetes etiquetados. «Conversaciones grabadas», explicó Esteban. «Fernando Villaseñor padre, el abuelo del hombre que te visitó hoy, discutiendo el soborno de funcionarios federales en 1974. Detalle completo de cómo planeaban quedarse con los derechos minerales una vez que Jacinto estuviera fuera del camino. Tu abuelo lo grabó todo sin que ellos lo supieran. Las cintas son admisibles como evidencia histórica de corrupción». «Pero hay más», dijo Estela, sus ojos brillando con algo que parecía venganza contenida por décadas. «Tu abuelo no solo documentó sus propios derechos. Investigó los derechos minerales de todas las propiedades circundantes. Descubrió que la corporación ha estado comprando tierras usando registros falsificados desde los años 80. Por lo menos 20 familias en la región tienen derechos minerales legítimos que les fueron robados mediante fraude documental. Las escrituras originales están en esa caja». Tadeo miraba la caja como si contuviera explosivos. En cierto modo lo hacía. Esto era suficiente para destruir a la Corporación Minera del Pacífico, para enviar docenas de personas a prisión, para cambiar la propiedad de recursos valorados en miles de millones de pesos. «¿Por qué yo?», preguntó con voz ronca. «¿Por qué no fueron ustedes con esto hace años?» «Porque necesitábamos que ellos hicieran su movimiento primero», respondió Estela. «Necesitábamos que actuaran, que revelaran sus intenciones,
que dejaran rastro contemporáneo de sus acciones. Si hubiéramos presentado evidencia de 50 años atrás, habrían argumentado prescripción, cambio de administración, muerte de los responsables originales. Pero si ellos repiten los mismos patrones criminales ahora, en este momento, conectados directamente con los crímenes originales, entonces toda la cadena de corrupción se vuelve un solo caso continuo. Ya no hay prescripción posible. El plan era brillante y aterrador. Usar a Tadeo como carnada para que la corporación se rebelara completamente. Tadeo, dijo Esteban con seriedad, colocando una mano en su hombro. En este momento, ellos creen que te tienen acorralado. Creen que firmarás mañana por desesperación. Pero lo que no saben es que mientras ellos te amenazaban, nosotros ya contactamos al procurador estatal y a la Fiscalía especializada en delitos ambientales y mineros. Llegaron a la ciudad hace 2 horas. Están revisando toda la evidencia que les enviamos esta mañana. ¿Esta mañana? Tadeo estaba confundido. Estela sonrió. Tadeo, ¿crees que fue casualidad que Trueno te llevara exactamente a donde estaba la entrada? Le puse harina de hueso en las patas ayer en la noche cuando lo visitaste en el pueblo. Luego esparció el olor justo en esa zona. Los perros no pueden resistir ese olor específico. Te guió directamente ahí. La mente de Tadeo se tambaleó. ¿Ustedes planearon todo esto? Tu abuelo lo planeó, corrigió Esteban. Nosotros solo ejecutamos su visión, cada paso, cada contingencia. Él sabía que eventualmente un heredero suyo encontraría la cámara. Sabía que la corporación reaccionaría inmediatamente. Y sabía que 2 viejos tercos que amaban a su amigo estarían esperando para activar la trampa final. Un golpe fuerte en la puerta hizo que todos saltaran. Estela se acercó a la ventana y miró cautelosamente. Su expresión se relajó. «Es mi sobrino, el comandante Ramírez de la Policía Ministerial del Estado». Abrió la puerta. Un hombre de unos 45 años en uniforme entró, seguido de otros 3 oficiales. Su expresión era seria, pero había satisfacción en sus ojos. «Tía Estela, don Esteban», saludó antes de volverse hacia Tadeo. «Usted debe ser Tadeo Santos. Necesito que venga conmigo. Hay personas que quieren hacerle algunas preguntas, y hay algo que creo que querrá ver». Media hora después, Tadeo estaba sentado en una oficina gubernamental temporal que habían establecido en el hotel principal del pueblo. Frente a él había una fiscal federal, 2 agentes de la Fiscalía de Delitos Ambientales y el comandante Ramírez. Sobre la mesa había 3 laptops mostrando documentos escaneados y las fotografías de la cámara que Estela y Esteban habían proporcionado. «Señor Santos», dijo la fiscal, una mujer de unos 50 años, con expresión severa pero justa. «Gracias a la evidencia que preservaron su tía abuela y el señor Morales, y a los documentos que usted recuperó hoy, tenemos suficiente para proceder con múltiples órdenes de arresto. Sin embargo, necesitamos su cooperación para uno más paso». «Lo que necesiten», respondió Tadeo sin dudar. «Villaseñor y su asociado volverán mañana al mediodía con documentos de compraventa. Necesitamos que usted acepte reunirse con ellos, que los deje exponer completamente su oferta y sus amenazas. Tendrá un micrófono oculto. Necesitamos evidencia audiovisual contemporánea de intento de extorsión, amenazas e intento de apropiación fraudulenta de recursos». Tadeo sintió su boca secarse, pero asintió. «Lo haré». La noche fue la más larga de su vida. Le asignaron una habitación en el hotel bajo protección. No pudo dormir. Su mente reproducía una y otra vez los posibles escenarios del día siguiente. Trueno estaba acurrucado a sus pies, el único confort en medio del caos. A las 11 de la mañana siguiente, Tadeo estaba de regreso en su rancho.
Un técnico había instalado micrófonos ocultos en su camisa y en el corredor de la casa. Había 3 vehículos sin marcar estacionados a 1 kilómetro de distancia, cada uno con oficiales listos para intervenir a la señal. Al mediodía exacto, la Suburban negra apareció en el camino de entrada. Villaseñor salió con una sonrisa confiada, su asistente muscular detrás de él. Esta vez traían un maletín de cuero. «Don Tadeo, espero que haya tomado la decisión correcta», dijo Villaseñor mientras subía los escalones del corredor. Tadeo los invitó a pasar con gesto resignado que no tuvo que fingir mucho. Sus manos realmente temblaban. «Tengo los documentos aquí», dijo Villaseñor abriendo el maletín sobre la mesa. 5 millones de pesos como discutimos. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí, y por supuesto que me entregue todos los documentos que encontró ayer. ¿Y si no firmo?, preguntó Tadeo, sabiendo que necesitaba que Villaseñor dijera las palabras en voz alta. La sonrisa de Villaseñor se convirtió en algo frío. «Entonces, mañana el banco ejecutará su hipoteca. Un juez muy amigo nuestro ya firmó la orden. Luego la corporación comprará la propiedad en remate público por una fracción de su valor. Y usted, don Tadeo, podría enfrentar cargos federales por violación de sellos de seguridad y saqueo de instalaciones gubernamentales protegidas. Podría pasar 5 años en prisión. Es su elección». «Eso es extorsión», dijo Tadeo. «Eso es negocios», respondió Villaseñor. «Y francamente, está en una posición muy débil para negociar. Tenemos los contactos, los abogados, el dinero. ¿Usted qué tiene? Papeles viejos y deudas». El asociado de Villaseñor dio un paso amenazador hacia adelante. «Tal vez don Tadeo necesita un poco de persuasión adicional». Fue entonces cuando sonaron las sirenas. 3 vehículos policiales entraron al rancho levantando nubes de polvo. Oficiales armados saltaron fuera antes de que los vehículos se detuvieran completamente. El comandante Ramírez entró al corredor con arma desenfundada. «Fernando Villaseñor queda arrestado por intento de extorsión, amenazas, conspiración para cometer fraude y asociación delictuosa». La voz del comandante era fría como hielo. «Armando Beltrán, usted también queda arrestado como cómplice». El rostro de Villaseñor se puso blanco como papel. «Esto es un error. Soy vicepresidente de...» «Es vicepresidente de una organización criminal», interrumpió la fiscal federal que entraba detrás de los oficiales. «Una organización que ha estado cometiendo fraude sistemático durante 50 años. Tenemos evidencia completa, incluyendo la conversación que acaban de tener, que fue grabada íntegramente». Los esposaron a ambos. Villaseñor forcejeaba, gritando sobre abogados y conexiones, pero sus palabras sonaban huecas y desesperadas. Su asociado permaneció en silencio, la arrogancia desvanecida de su rostro. Cuando los metieron en las patrullas, la fiscal se volvió hacia Tadeo. «Bien hecho, señor Santos. Su actuación fue perfecta. Capturaron todo. Esto es solo el principio. En las próximas horas estaremos arrestando a 12 personas más, incluyendo 3 funcionarios estatales, 2 jueces y el director regional del registro público». Tadeo se dejó caer en una de las sillas del corredor, sus piernas finalmente cediendo. Trueno saltó a su lado, lamiendo su cara con preocupación. Acarició al perro con manos temblorosas. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora viene la parte legal», respondió el comandante Ramírez. «Pero puede estar tranquilo. Los documentos que su abuelo preservó son irrefutables. Los derechos minerales bajo su propiedad son completamente legítimos y legales. Más que eso, el área bajo sus derechos es casi 3 veces mayor de lo que pensaba. Se extiende bajo propiedades vecinas que fueron robadas mediante fraude hace décadas». En las semanas siguientes, el escándalo explotó en todos los medios estatales y nacionales.
La Corporación Minera del Pacífico resultó ser una fachada para una red de corrupción que se extendía a 3 estados y había defraudado a más de 30 familias de sus derechos legítimos durante décadas. Las escrituras falsificadas, los sobornos documentados, las grabaciones de 1974, todo formó un caso que ni los mejores abogados pudieron desmantelar. Fernando Villaseñor, su asociado y 11 personas más fueron sentenciados a penas que iban de 5 a 20 años de prisión. La corporación fue multada con miles de millones de pesos y disuelta. Sus activos fueron confiscados y puestos a disposición para compensar a las familias afectadas. 3 meses después, Tadeo estaba sentado en el corredor renovado de su rancho, observando a equipos de ingenieros realizar estudios preliminares para la reapertura controlada de las operaciones mineras. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería legal, transparente, beneficiando a la comunidad completa. La deuda con el banco había sido liquidada el mismo día que se verificaron sus derechos minerales. Con las compensaciones iniciales, Tadeo había comprado equipamiento nuevo para el rancho y había contratado a 6 familias locales para trabajar en lo que estaba transformándose en un proyecto mucho mayor. Estela y Esteban tenían casas nuevas en terrenos que Tadeo les había regalado en su propiedad. Ambos trabajaban ahora como consultores históricos para el museo que se estaba construyendo en el sitio de la cámara subterránea. La instalación sería preservada exactamente como estaba, un testimonio del ingenio de Jacinto Santos y de su determinación de proteger la verdad. Más importante aún, las familias que habían sido defraudadas de sus derechos minerales estaban siendo compensadas. 20 familias recibieron escrituras legítimas y participación en una cooperativa minera que se estaba formando para explotar los recursos de manera sustentable y equitativa. El pueblo había nombrado oficialmente la antigua instalación como Centro Histórico Ingeniero Jacinto Santos Ramírez. Una placa de bronce en la entrada, colocada por el gobierno estatal, reconocía su integridad y su visión al documentar y preservar la evidencia de corrupción para las generaciones futuras. Trueno dormitaba a los pies de Tadeo, su collar nuevo brillando al sol. El perro se había convertido en una pequeña celebridad local. Los niños del pueblo siempre querían acariciarlo y escuchar la historia de cómo había guiado a su dueño hacia el descubrimiento que cambió todo. Tadeo sostenía una fotografía enmarcada que había encontrado entre los documentos de su abuelo. Mostraba a Jacinto Santos frente a la entrada de la cámara secreta el día que fue sellada oficialmente. Su expresión seria, pero con un destello de determinación en los ojos. En el reverso, escrito con su caligrafía cuidadosa, había una nota. Para mi heredero, si estás leyendo esto significa que la paciencia y la planificación vencieron a la corrupción y la avaricia. Protege esta tierra, pero más importante, protege la verdad. La justicia puede tardar décadas, pero si documentas, si preservas, si planeas sabiamente, eventualmente prevalecerá. Estoy orgulloso de ti, aunque nunca nos conocimos. Usa esta riqueza para bien de todos, no solo de ti mismo. Ese es el verdadero legado de nuestra familia. Una camioneta subía por el camino de acceso. Era el rector de la Universidad Estatal, que venía a discutir un programa de becas que Tadeo estaba financiando para estudiantes de ingeniería de comunidades rurales. También querían crear un archivo digital de toda la documentación histórica del caso para uso académico. Tadeo se levantó y caminó hacia la entrada de su propiedad renovada, Trueno trotando a su lado. A lo lejos, podía ver los trabajos de construcción del centro comunitario que estaba financiando.
la nueva escuela primaria que había donado y los caminos pavimentados que finalmente conectaban el pueblo con la carretera principal. El deslizamiento de tierra había movido las rocas y expuesto una entrada que llevaba 50 años tapada. Pero no había revelado solo túneles y documentos olvidados. Había destapado una verdad cuidadosamente preservada, un plan elaborado por un hombre íntegro que se negó a dejar que la corrupción tuviera la última palabra. Jacinto Santos Ramírez estaría orgulloso de ver que el trabajo de toda una vida finalmente había sido reconocido y que beneficiaba a toda la comunidad. La injusticia había sido corregida, los culpables castigados y el legado de la familia preservado para las futuras generaciones. Más que oro o plata, más que riqueza mineral, lo que había estado enterrado bajo esas rocas durante 50 años era algo mucho más valioso, prueba de que la verdad, cuando se documenta y protege con paciencia, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando lo hace, tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino toda una región, toda una generación. Ese era el verdadero tesoro que Jacinto Santos había dejado enterrado, esperando pacientemente bajo la tierra de Jalisco el momento perfecto para ser descubierto.